iniciar con la contextualización. Ok. El primer tema, entonces, para este evento sería mostrarles un poco la contextualización del comité de control dentro de sus funciones. Tiene unos aspectos relevantes que tratar, como, por ejemplo, analizar y proponer acuerdos, comunicaciones y demás documentos sobre aspectos relacionados con el movimiento y desempeño de los generadores y controles del SIN. También dentro de sus prácticas se tiene identificar nuevas prácticas operativas que puedan ser aplicadas al SIN. También se tratan o definen criterios para evaluar el desempeño de los controles del SIN y establecer procedimientos que se deben llevar a cabo para su verificación. También se hacen recomendaciones en caso de ser necesario para la adopción de indicadores en la operación de desempeño de los sistemas de control o de la dinámica del SIN. Se analizan y se hacen comentarios sobre aspectos regulatorios relacionados con el control, con los controles del SIN, del sistema interconectado. También hacemos seguimiento a los acuerdos asociados a los controles del SIN. Se realiza el seguimiento de los desempeños de estos controles y también se hace seguimiento a la estabilidad del sistema interconectado, proponiendo acciones que permitan mejorarla. Se identifican también necesidades del sector en competencias técnicas asociadas a temas de control en sistemas de potencia y generación y se realiza la gestión requerida para lograr estas competencias. Las discusiones y decisiones del subcomité de control se refieren exclusivamente a aspectos técnicos. Es básicamente una contextualización del subcomité de control. Para continuar con la agenda, voy a darle paso al ingeniero Fabián Díaz, que nos va a hablar sobre los acuerdos. Entonces, Fabián, por favor. Muy buenos días a todos. Alberto, ¿será que me puede regalar el rol de presentador? Ya lo tienes, Fabián. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, pues continuando con agenda, vamos a abordar el tema del acuerdo que tiene que ver con los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, pues aquí en el país. Como alcance bueno, el acuerdo que operativiza más bien la resolución 098 del 2019, pues esta resolución pues, define los mecanismos para incorporar sistemas de almacenamiento pues, con el propósito de mitigar inconvenientes presentados por la insuficiencia de redes de transporte de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional. Es decir, este acuerdo va a operativizar esa resolución con el objeto pues, de esa resolución, que es básicamente la instalación de sistemas de almacenamiento pues, para cubrir restricciones operativas y restricciones eléctricas en el sistema. El acuerdo que lo operativiza es el acuerdo CNO 1300, y en este acuerdo básicamente se definen cuáles son los requisitos para la incorporación de los sistemas de almacenamiento al SIN. Digamos, como y vamos a entrar como en algunas
cosas, bueno, algunos puntos pues que es necesario resaltar. Entonces, en el capítulo 1, pues que está el tema de las definiciones, pues en este capítulo se describen las definiciones asociadas pues a los sistemas de almacenamiento, pues para el entendimiento del acuerdo. Sin embargo, pues hay un concepto que es conocido para unos y nuevo para otros, que es el concepto de la unidad de almacenamiento equivalente. ¿Por qué es conocido para unos? Porque este mismo concepto pues se lo utiliza para lo que fue o lo que es el acuerdo que operativisa la resolución, la CREC 060 del 2019, en el cual pues es un reglamento pues para la incorporación o la conexión de plantas eólicas y fotovoltaicas en nivel de CTR. Y bueno, ya es nuevo para otros pues porque de pronto no han estado de cerca a esta resolución, entonces pues eso es un concepto nuevo. Entonces, pues antes de entrar a este concepto, pues es importante mencionar pues, que los componentes principales de un sistema de almacenamiento son las baterías, inversores, transformadores e interruptores. Ahora bien, considerando pues que la cantidad de estos elementos pueden ser muchos en el sistema en función de la capacidad de los AE, entonces pues desde el punto de vista de modelo es necesario simplificarlo pues para tener una representación pues más reducida del SAE en el software de simulación utilizado por el CND. Pues para ello, pues para hacer esta simplificación de este poco de elementos pues que aparecen en un sistema de almacenamiento, entonces aparece pues el concepto de la unidad de almacenamiento equivalente, que tiene como objetivo, valga la redundancia, pues simplificar el modelo del sistema de almacenamiento mediante agrupamientos de inversores, si se cumplen las condiciones pues que se describen aquí en la presentación. Entonces, pues para poder hacer ese agrupamiento, pues se deben cumplir unas características que debe ser el tipo de inversor que debe, pues el sistema de almacenamiento pues debe tener un mismo tipo de inversor, o sea, del mismo fabricante, modelo y capacidad, que debe tener una misma impedancia equivalente vista por cada inversor desde terminales hasta el punto de conexión. Este tema o este concepto pues, de impedancia equivalente se amplía un poquitico más en el cuerpo del documento. Se debe contar que la configuración de los equipos de protección deben ser iguales, que también la configuración de los controladores y asimismo pues toda la parametrización del control debe ser igual y que debe existir también un solo control de planta, o bueno, más bien que tenga un control de planta pues por cada agrupamiento. Entonces, por ejemplo y pues de pronto como unos datos a manera de ilustración, supongan un SAEP de 45 megavatios, ¿cierto? Que pues en lugar de modelar 15 transformadores, 15 interruptores, más de 30 inversores y más de 1000 módulos de baterías, pues digamos que con este concepto se lograría representar todo ese poco de elementos como un elemento, o sea, como solamente un inversor, un transformador y un solo, digamos, interruptor, tratando, digamos, todo ese conjunto de elementos como una sola unidad para lo que es la representación del modelo en el Power Factory, o bueno, en el software de simulación del CND. Luego, pues, bueno, este, digamos, es como el concepto más relevante, ¿cierto?, que aparece en el tema de las definiciones. Luego viene el capítulo 2. En el capítulo 2, pues en este capítulo se describen las condiciones técnicas para la conexión de los sistemas de almacenamiento a través de baterías pues en el sistema interconectado nacional y se nombran las pruebas pues que deben cumplir estos equipos antes de la declaración de explotación comercial de un proyecto. Entonces este capítulo tiene varios puntos, entre ellos pues está el tema de los rangos de operación de frecuencia. En esta parte, pues el documento o el acuerdo indica pues que un sistema de almacenamiento debe estar conectado en forma permanente en un rango de frecuencia de 57,5 a 63 Hz. Luego aparece el requerimiento de rampas operativas. En esta parte se establecen los requisitos de rampas de entrada y salida de un sistema de almacenamiento en función de la restricción que esté cubriendo en el sistema interconectado nacional.
Fabián, discúlpame, no se te escucha. Tienes creo que problemas de audio. Fabián, Fabián. Para eventos programados. Entonces, para Fabián, esos... Fabián, Sí. discúlpame. ¿Puedes repetir el último minuto que no se te estaba, o los últimos 30 segundos, minutos que tienes problemas de audio, creo? No se te escucha. Oh, A ok, ver. bien. Entonces, la segunda parte pues, que aparece aquí en el acuerdo, pues es como estaba comentando, pues el tema de los requisitos de rampas operativas y que estos requisitos varían dependiendo de la restricción que se esté cubriendo en el sistema interconectado nacional. Entonces, en el sistema pues han identificado dos tipos de restricciones, ¿cierto? Entonces, una restricción son las restricciones operativas. Estas restricciones operativas hacen referencia a la activación del SAE por eventos no programados en el sistema. Y el otro tipo de restricciones son las restricciones eléctricas, que son aquellas restricciones que activan el SAE para eventos programados en el sistema. Entonces, para cada tipo de restricción existe o en el acuerdo se indica los diferentes requisitos en cuanto a rampas operativas, rampas de entrada y de salida del SAE. Hay otro punto que es el control de tensión. En esta parte se establecen los requisitos de control de tensión en el punto de conexión mediante la entrega o absorción de reactivos de acuerdo a la curva de capacidad o la curva PQ pues, declarada por el promotor de proyecto. Ahora más adelantico vamos a ver, digamos, el tema de la curva PQ declarada porque, digamos, no es cualquier curva, sino que es una curva normalizada, pues que está establecida en el acuerdo y que los agentes pues deben cumplirla. Bueno, los agentes no, es el promotor del proyecto debe cumplirla. Aparece, digamos, un requisito que es el control rápido de corriente reactiva. En esta parte se establecen los requisitos de respuesta del SAEP ante desviaciones de tensión que excedan los límites operativos de tensión nominal en el punto de conexión. Aparece otro requisito que es el comportamiento de fallas. Este requisito hace referencia a que, pues, o más bien en esta parte se establecen los requisitos de una curva Hall-Wright-True con el objeto de evitar desconexiones indeseadas del sistema de almacenamiento ante fallas externas. Pues, sin embargo, pues aquí es importante resaltar que, pues, que en el acuerdo se define una curva Hall-Wright-True, digamos, normalizada o estandarizada, y esta curva aplica solamente para sistemas de almacenamiento que están conectados a nivel de STN y STR, ¿cierto? Para el caso de aquellos sistemas de almacenamiento conectados en el EDCDL y con el objeto pues de la 098, pues el CND definirá pues esta curva con los datos pues que el OR le suministre pues para poder definir la curva Hall-Wright en el punto de conexión para estos sistemas conectados en el SL. Insisto y de pronto recalco acá que aquellos sistemas de almacenamiento conectados en el SDL en el marco pues de la 098. Luego aparece un requisito que es el requisito de la curva de capacidad de potencia reactiva. En esta parte del acuerdo establece una curva de capacidad mínima pues que todos los sistemas de almacenamiento conectados al SIM en el marco de la 098 deben cumplir. Luego aparece unos requisitos que tienen que ver con los modelos de simulación. En esta parte el acuerdo establece que la entrega de modelos antes y después de la fecha o la declaración comercial del proyecto. Entonces, el acuerdo indica que en primera instancia pues, es necesario entregar unos modelos de simulación preliminar 6 meses antes de la puesta en operación comercial, y pues que en estos modelos pues deberán estar habilitados pues, para hacer simulaciones en RMS y MT en la herramienta de simulación utilizada por el CND. Posteriormente, el acuerdo indica que 30 días calendario después de la fecha de operación comercial, pues estos modelos deben ser actualizados digamos que se deben entregar los modelos definitivos, en los cuales estos modelos pues deben ser validados por el agente
y deben ser parametrizables de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el acuerdo. Entonces, en este acuerdo, perdón, en este capítulo, en el capítulo 2, asociado con modelos y simulación, aparece aquí un anexo, que es el anexo B, y en ese anexo se describen los requerimientos pues, para que estos modelos, los requerimientos de estos modelos y el proceso de verificación pues, de cumplimiento de estos modelos, pues, para entregarlos en forma definitiva después de la fecha de operación comercial. Luego aparece en el tema de pruebas. Tenemos el tema de pruebas aquí. En esta parte el acuerdo indica que pues, antes de la fecha de la operación comercial del sistema de almacenamiento, el agente o representante del SAEP pues, debe entregar al CND los resultados de un listado de pruebas de acuerdo con los términos y plazos establecidos en el acuerdo. Básicamente, digamos que para la puesta en servicio de un sistema de almacenamiento se acordó realizar las siguientes pruebas. Primero, es un control, la prueba de los modos de control de tensión. Hay unas pruebas de rampa operativa de entrada y salida, pruebas de potencia reactiva. Básicamente en estas pruebas de potencia reactiva es probar la curva de capacidad del SAEP. Aparecen unas pruebas de requerimientos del comportamiento ante fallas. Bueno, claro que estas en realidad no son pruebas, sino que más allá de las pruebas son certificados. Aparecen pruebas de los requisitos de control rápido de corriente reactiva, las pruebas de carga y descarga de un SAEP, pruebas de verificación de la característica de la activación del SAEP por operación para alivio de restricciones, pruebas de verificación de la recepción de consignas de potencia activa de forma local y remota. Entonces, en este tema de las pruebas aparece en el acuerdo el anexo A, ¿cierto? Todo eso anexo A, en el anexo A aparece el cómo se debe realizar las pruebas, pues que se acaban de mencionar, y cómo se deben documentar. Entonces, esto que está aquí en pantalla, digamos que es la estructura del capítulo 2 en cuanto a control. Sigamos acá con el tema de los requisitos de protecciones. Bueno, esta parte de protecciones pues establece unos requisitos mínimos de protecciones que deben cumplir los sistemas de almacenamiento en el punto de conexión. Básicamente se definen unas funciones básicas en el punto de conexión, que es la función anti-isla, la función de baja tensión, la función de sobretensión y la función de frecuencia. Bueno, y en este punto es importante, digamos, resaltar que no todas las funciones de protección para la protección, valga la redundancia, del sistema de almacenamiento, pues son mostradas en el acuerdo. Entonces, en ese sentido, pues es responsabilidad del agente o promotor del proyecto instalar las funciones de protección pues, que se requeridas pues, para que estos equipos operen selectivamente ante fallas externas. Aquí, digamos, aparecen, aparte pues, de estas funciones de protección en el punto de conexión, aparecen unas anotaciones que es importante tenerlas en cuenta. Pues el acuerdo indica que pues, para todos los sistemas de almacenamiento que se conectan en nivel de tensión 4 superior deben tener esquemas de protección principal y respaldo para proteger como su punto de conexión. También indica que para los sistemas de almacenamiento conectados a nivel de tensión 4 superior, pues, y si se conectan a través de líneas o transformadores, pues estos elementos o líneas y transformadores, estos elementos pues deberían estar dotados, o estos equipos más bien deberían estar dotados con funciones de protección basadas en protecciones diferenciales como protección principal y disponer pues de una protección de respaldo que no necesariamente pues es una diferencial, deseablemente sería una diferencial, pero digamos el respaldo no es mandatorio tener la diferencial. También indica que pues, en el nivel de tensión 4 superior, pues los sistemas de almacenamiento, pues no es posible conectarlos en T, ¿cierto? O sea, técnicamente no, lo dicho, por acuerdo está que un sistema de almacenamiento debe conectarse a través de su propio interruptor
en una bahía, o sea, no está permitido las conexiones en T. También indica pues, que para estos niveles de tensión se debe disponer de una función de falla interruptor, el cual deberá ser implementada en un relé independiente de las protecciones principales de respaldo, sí, protecciones principales del equipo protegido. O podrás, y si pues, se supone pues, que en el STR-STN pues, disponemos de protecciones diferenciales de barras, entonces esta función de la falla interruptor podrá estar incluida dentro de del relé de la diferencial de barras, que contiene la diferencial de barras. Digamos que aparecen otras anotaciones importantes de los requisitos de protecciones cuando un sistema de almacenamiento se va a conectar al SDL, y básicamente son las siguientes. Pues, resulta pues, que no todos los operadores de red, digamos, operamos con sistemas de potencia sólidamente aterrizados. Entonces, en el caso pues, de que un SAEP se vaya a conectar en una red aislada o que no sea aterrizado sólidamente, pues en el punto de conexión del SAEP se debe instalar una protección de sobretensión residual pues, para detectar fallas a tierra. O pues en el caso pues, de que pues, no se habilite esta función, pues el promotor del proyecto pues, deberá proponer un esquema alternativo que permita la detección de fallas monofásicas. Otro punto muy importante, digamos que otro punto muy importante en la conexión de los sistemas de almacenamiento en el SDL, pues es que esto en el lado de alta, o sea, en el lado del transformador de conexión, el transformador que conecta al sistema de almacenamiento con el SDL, en el devanado pues, del lado del OR, pues esto debe ser un grupo de conexión delta o lleno aterrizado, con el objeto pues, de evitar la inyección de corrientes de secuencia cero pues, ante fallas monofásicas en el sistema, dado pues, que esto, pues, por el esquema de protecciones que tenemos en el SDL, pues esto se nos pudiese, digamos, afectar el desempeño de las protecciones del circuito. Entonces, un dato importante, el grupo de conexión que se debe utilizar. Y por último, pues aparece que unos requisitos de SOE, pues con un deslizamiento de más o menos 200 milisegundos y disponer pues de los registros Contrail en las protecciones que se instalan en el punto de conexión. Después de los requisitos de protecciones, tenemos acá los requisitos de supervisión y control. Pues en este punto aparecen los requisitos para la supervisión y control del sistema de almacenamiento desde el CND. Pues entre varios puntos pues, que se mencionan en este apartado, pues es importante mencionar o se menciona que la supervisión de estos sistemas de almacenamiento desde el CND puede ser de manera directa. Pues, de manera directa es cuando una RTU se conecta directamente pues, desde el sistema de almacenamiento hacia el CND, o de manera indirecta pues, mediante un protocolo de intercambio de información entre centros de control. Pues también establece unos tiempos de retardo entre los datos telemedidos. También se indica en este apartado pues, los errores de sincronización, las medidas, comandos, protocolos de comunicación, etc. O sea, aquí aparece, digamos, todo lo que se debe considerar, digamos, para la integración de la operación en cuanto a su supervisión y control del SAEP al CND. La última parte pues, de este capítulo pues, es la parte de coordinación de mantenimientos. Pues, en esta parte se indica que la coordinación de mantenimientos entre el representante del SAEP con el CND, y básicamente el procedimiento es muy similar, por no decir igual al usado pues, actualmente para la intervención de los activos conectados en el STN-STR. Bueno, entonces aquí terminamos el capítulo 2. Luego viene el capítulo 3 del acuerdo. Básicamente en este capítulo se presentan los formatos de reporte de los parámetros técnicos de los sistemas de almacenamiento. Y básicamente en este capítulo hay 3 formatos. Hay un formato que es el formato de reportes de parámetros técnicos para el SAEP. En este formato pues, contiene información básica, información de parámetros de control y tiempos de respuesta. Tiene más formato. Luego aparece el formato de reporte de parámetros técnicos para la unidad de almacenamiento equivalente. Entonces, pues aquí, aplicando la metodología pues, que aparece en el acuerdo para la definición de esta unidad equivalente, pues se hacen los respectivos análisis y en este formato se consignan los resultados.
Y el último formato, que es el formato reporte de parámetros técnicos de los transformadores, pues cuando un SAE pues, se va a conectar a través de uno o varios transformadores al STR, ¿cierto? O sea, aquí está el formatico pues, para reportar esos parámetros. Y por último, pues acá aparece el capítulo 4. En este capítulo 4, pues se establecen los requisitos de entrada en operación comercial del SAEP en el marco de la Resolución 098 del 2019. Porque, digamos, es importante mencionar esto, porque esto que está aquí no aplica. Por ejemplo, si un SAEP va a ser utilizado para otro propósito diferente al que establece el acuerdo, ¿sí? O sea, esto solamente está marcado en el marco pues, de la 098. Bueno, ya a continuación pues voy a describir en forma general cómo sería el proceso de conexión del sistema de almacenamiento al SIN. Entonces, pues aquí he dividido, digamos, este capítulo 4 en estas 5 etapas. Entonces vamos a entrar, digamos, como a describir en forma general de qué se trata cada etapa. Entonces, 6 meses antes de la fecha de la puesta en operación comercial, pues aparecen unos requisitos preliminares. En esta parte, pues básicamente está la reunión de inicio. En esa reunión de inicio es importante considerar el anexo 6 de este capítulo, en el cual pues este es el procedimiento para la elaboración y aprobación pues del estudio de ajuste de coordinación de protecciones, en el cual pues se debe tener en cuenta unos tiempos. Entonces, importante pues en este punto, el anexo 6. Pues también hay que entregar una información básica del proyecto y los modelos preliminares de control, así como lo habíamos mencionado anteriormente. Luego aparece una segunda etapa, que es la integración del sistema de almacenamiento al SIN. En esta etapa, básicamente, lo que hay que hacer es coordinar, digamos, las actividades para la incorporación del proyecto al Sistema Interconectado Nacional. Se establecen las características de supervisión y control pues, que se va a tener del CND. Se declara una curva de capacidad, entre comillas, teórica, ¿cierto? Es una información preliminar. Se entrega el certificado de funcionalidad de la curva Fulbright True y se entrega una información fasorial. Esa información fasorial se debe entregar diligenciando el anexo 1 de este capítulo 4. Aquí vale la pena resaltar que pues, si hay una convocatoria, es que las PMU se instalan si solo si la convocatoria lo indica, ¿cierto? O sea, luego aparece aquí en esta etapa que es la supervisión del SAEP y el registro de las unidades constructivas ante el LAC. Básicamente, digamos, en esta parte se debe generar el listado de señales SCADA para la supervisión y control del SAEP. La forma de cómo hacer, cómo entregar ese listado de señales, tanto para la supervisión como para el control, pues se debe diligenciar el anexo 2 y el anexo 3 de este capítulo. El capítulo 4. Perdón, de este capítulo 4. ¿Y cuándo lo debemos hacer? Lo debemos hacer un mes antes de la fecha de la operación comercial. Luego, durante los últimos 15 días de la fecha de puesta en operación comercial del SAEP, pues se deben hacer las pruebas de puesta de servicio y declaración de la explotación comercial. Para ello, pues es necesario desarrollar las siguientes actividades. Primero, pues notificar al CND sobre las fechas de la puesta en servicio. Se debe indicar al CND también cuáles son las maniobras de energización. Esta notificación, digamos, de las maniobras de energización se debe realizar según el anexo 5, según el anexo 5 de este capítulo 4. También en esta parte se hacen las pruebas de comunicación operativa, es decir, pues si hay un nuevo agente que no disponga de un centro de control, pues se tendrá que hacer las pruebas de comunicación de las líneas telefónicas pues entre el nuevo agente con el CND. Se realizan las pruebas de la PMU. Estas pruebas de las PMU se realizan y los resultados se deben consignar en el anexo 4 de este capítulo 4. Se realizan las pruebas de supervisión y control desde el CND y se entrega la información técnica definitiva, los resultados de las pruebas y los certificados de cumplimiento de la regulación vigente. Entonces, todos estos pasos que acabo de contar
se deben hacer durante estos 15 días antes de la fecha de puesta en servicio del SAEP. Y por último está, digamos, la entrega de información definitiva del proyecto, que eso es hasta un mes después de la fecha, ¿no? de la fecha de declaración de operación comercial. Y básicamente la información que se entrega acá, pues es primero, pues que el CND pues reciba adecuadamente las señales de supervisión y control. Acá también se hacen unas pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial. Se deben entregar ya los modelos validados, tanto para las simulaciones RMS como para las simulaciones MT, y se deben consignar en la base de datos del Station, pues ya los ajustes definitivos de todos los equipos de protección. Entonces, digamos que de esta manera, pues se trata, digamos, como toda la composición, digamos, de ese acuerdo CNO 1300. Y bueno, yo creo que ahí terminamos, digamos, ya la presentación, doctor Alberto. ¿Aló? Sí, muchas gracias. Ahora, nuestro siguiente tema lo va a exponer la ingeniera Nevi Castellón sobre acuerdos de modelos. Muchas gracias, buenos días. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Nevi, la estamos viendo. Listo, muchas gracias. Entonces, buenos días para todos. El tema que vamos a tratar ahora, como lo... Nevi, ¿sí? se perdió la pantalla. ¿No se ve ya? No, señora, no la estamos viendo. Voy a retomar otra vez. Ahí la ven. Sí se observa. Listo, gracias. Ahora. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a analizar el tema de acuerdos de modelos. En esta parte de la presentación, pues la idea es agrupar todos los acuerdos de modelos que han sido trabajados en el marco del subcomité de controles para que pues miremos como el procedimiento general que aplica y condiciones pues particulares de cada uno de ellos. Bueno, entonces, por un lado tenemos el acuerdo CNO 1313. Este acuerdo CNO es un acuerdo que pues ha sido como el punto de partida para todo el tema de modelos, digamos que ha evolucionado en el tiempo. Fue la primera experiencia de desarrollo de un procedimiento para determinar los modelos de las fuentes de generación sincrónicas, que empezó pues años atrás y que digamos la motivación en un principio para su desarrollo fue las oscilaciones de muy baja frecuencia que se presentaron o que se han presentado en el sistema eléctrico colombiano, y han tenido pues una evolución gracias a la experiencia que se ha capitalizado a través pues de la aplicación del acuerdo en sus inicios. Entonces al momento pues este acuerdo establece los requerimientos para la obtención y validación de parámetros del generador, los modelos de sistema de excitación, control de velocidad potencia y estabilizadores de sistemas de potencia de las unidades de generación sincrónicas del SIN que se encuentran despachadas centralmente, y también se definen pautas para las pruebas y reajustes de los controles de generación. Entonces la primera parte pues del alcance del acuerdo, como lo ven, está asociado a determinar los modelos asociados pues al generador y todos sus controles, y la segunda parte que expresa también el acuerdo está asociado a requisitos o pautas para que se hagan reajustes de los controles si es necesario. En caso particular, pues aquí se hace mucho foco sobre las condiciones de estabilidad de las plantas, y esto está amarrado a lo que les mencionaba anteriormente, que todo esto pues como digamos en su esencia inicial fue un tema de atacar las oscilaciones de muy baja frecuencia, y particularmente entonces se identificó la necesidad
de ajustar reguladores de velocidad, con el foco pues de las fuentes de generación hidroeléctricas, en aras de que no se presentaran pues condiciones de inestabilidad ante la operación de estas plantas. Entonces, por eso hay un foco también en el tema de reajuste y también en el tema de que se observen siempre condiciones amortiguadas ante la operación de los controles. Entonces son como los dos propósitos del acuerdo, pues el principal es el tema de modelos y el segundo es que al hacer las pruebas o al determinar esos modelos se identifique que ese desempeño de los controles esté acorde con las condiciones de estabilidad requeridas por el sistema. Con respecto al contexto regulatorio, entonces digamos que pues la base sobre la cual se define este acuerdo está asociado al código de operación en el numeral 3 del anexo 2, en donde se indica que dentro de otros temas, las obligaciones de los agentes generadores de reportar al CNE de los modelos que representen los siguientes sistemas: sistema de excitación, estabilizador de potencia, gobernador de velocidad y turbina. O sea que esa es como la base, y ya el cómo, el detalle y todo es lo que se establece a través del acuerdo. ¿Cuáles son condiciones generales pues que vale la pena tener en cuenta para este tema? Entonces los modelos validados de los generadores y controles asociados deben entregarse al CND 90 días calendario después de la entrada en operación de los elementos, pues de los generadores de las plantas, o ante modernizaciones en generador o sistema de control, o cuando se identifique un desempeño inadecuado del modelo que no pueda ser resuelto con ajuste fino de parámetros. Entonces ahorita pues vamos a como a detallar esta parte, pero básicamente es como tener en cuenta que esto tiene un procedimiento pues que es bastante riguroso, ¿cierto? O sea, que tiene distintas etapas y que puede finalizar en casos pues extremos que se identifiquen problemas de desempeño en un reajuste después de un seguimiento, pero esto lo miramos más adelante. Bueno, hay otro acuerdo que está pues bajo la sombrilla también del subcomité de controles, que es el acuerdo CN 1246. Entonces, el acuerdo anterior, el 1313, es un acuerdo destinado hacia los generadores sincrónicos. Con la definición de la resolución CREC 060 del 2019, que define pues unos requisitos también especiales para las fuentes renovables no convencionales, entonces fue necesario establecer un acuerdo especial para este tipo de fuentes. Entonces el alcance, como lo establece acá, pues como está indicado acá, es donde se establecen los requerimientos para la obtención y validación de los parámetros de las plantas de generación y los modelos del sistema de control asociados a las plantas de generación eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR, y se definen pautas para pruebas y reajustes de controles asociados. Entonces miremos pues que básicamente en términos generales es similar al acuerdo 1313, pero el alcance ya es aplicado a las fuentes renovables conectadas al STN y STR. Bueno, con respecto al contexto regulatorio, entonces como lo mencionaba, en el numeral 2211 del artículo 10 de la resolución CREC 060-2019, se establece qué información se requiere para las plantas solares fotovoltaicas y eólicas conectadas al STN y STR. Entonces hay una indicación sobre la cual se expresa que los agentes que representan las plantas de generación que se conectan al STN y el STR deberán entregar unos modelos de simulación RMS que deben cumplir con unos requisitos que están establecidos en el marco de este acuerdo CNO y que deben ser provistos en la herramienta de simulación con la que cuenta el CND, ¿cierto? Y estos deben ser validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos que se definen en el numeral 824 del Código de Conexión y conforme a la metodología de validación definida mediante acuerdo por el CNO, que precisamente pues el acuerdo que responde a este requisito regulatorio es el acuerdo CNO 1246. Aquí es importante destacar que la misma resolución 060 establece un requisito adicional para las fuentes renovables no convencionales y es la necesidad del envío de un modelo preliminar 6 meses antes de la puesta en operación de las plantas asociadas.
Esto también lo establece la resolución, que los requisitos que deben cumplir estos modelos preliminares son publicados por XM, estos están públicos en la página web de XM y se establecen pues los requisitos mínimos que se deben considerar para antes de entrar en operación. Y ya después viene el proceso de validación, que es a través del acuerdo CNO 1246. Bueno, ¿qué más nos indica el acuerdo 1246? Entonces, hay una necesidad de que se actualicen los modelos y que esa actualización pues es fruto también de una revisión a través de un análisis posoperativo que se realiza por el CND cuando se detecte que el modelo no está de acuerdo con los criterios de calidad definidos por el CNO, entonces se tiene que hacer una actualización y tiene un plazo de 6 meses. Esto está totalmente pues incluido en la resolución CREC 060 de 2019. ¿Qué consideraciones generales también hay que tener en cuenta? Que estos modelos deben entregarse al CNE 30 días calendario después de la entrada en operación o 45 días calendario después ante modernizaciones en generador o sistema de control o 6 meses después de identificarse un desempeño inadecuado del modelo que no pueda ser resuelto con ajuste fino de parámetros. Entonces, hasta aquí, digamos, la generalidad sobre estos dos acuerdos es, digamos, una necesidad de que se validen los modelos y que se haga una entrega de esa información con unos tiempos, pues, que de pronto hay un cambio entre uno y otro, pero básicamente, pues, hay unos requisitos de cumplimiento de plazos. Hay otro acuerdo, pues, que lo mencionamos acá, que es importante también tenerlo en cuenta, y es el acuerdo de los dispositivos FACTS. O sea, digamos que este acuerdo fue desarrollado en el marco del Subcomité de Análisis de Planeamiento Eléctrico, sin embargo, pues también define unos requisitos para la entrega de los modelos de los dispositivos FACTS. En este caso estamos hablando del acuerdo CNO 947, y este acuerdo tiene pues unos requisitos como asociados también a validación de los parámetros correspondientes a estos dispositivos, y tiene el paso a paso de lo que se debe cumplir, y es muy importante pues como considerar de lo que es común en los acuerdos que han sido desarrollados en el marco pues del CNO asociados a los modelos, es la objetividad que se le impone a través de la definición de índices de coherencia que verifican esa coherencia, pues valga la redundancia, entre lo que se mide en campo y entre lo que se obtiene a través de los resultados en simulación con los modelos que se definen. Bueno, entonces, para ya contarles como en temas ya del detalle de lo que comparten estos acuerdos y como para tener en mente qué es lo que es común. Aquí están pues destacados los acuerdos, el CNO 947, el 1246, el 1313 que lo mencionaba, e incluso pues también está acá el 1300, que es el que ya nos presentó Fabián en la presentación anterior. Y básicamente, ¿qué es importante destacar del tema de modelos? Entonces, lo primero es que hay un paso inicial y es la determinación en campo de los modelos. O sea, es ir a pruebas en campo, hacer unos determinados procedimientos, hay unas pruebas pues que se deben de cumplir como mínimo, y esas pruebas en campo, el objeto es pues levantar la base sobre la cual pues se harán después todos los procedimientos para que el modelo que se obtenga refleje en la respuesta similar a cómo fueron los resultados de las pruebas en campo. Entonces, esa es la primera instancia del procedimiento. Una vez se desarrollan esas pruebas, entonces existe una información mínima que se debe reportar del detalle de las pruebas, en donde se debe indicar dentro de otros temas, pues cómo se desarrollaron las pruebas para que se pueda recrear el detalle de la prueba, es decir, cómo estaba despachada la unidad, cuáles eran los valores de tensión, cómo es pues como el equivalente de red, pues dependiendo del tipo de prueba que se estuviera analizando y demás. O sea, son los elementos que permiten después que el CND recree las pruebas correspondientes para hacer la verificación. Entonces, este informe
la primera, cuando se entrega pues ese informe con los plazos pues que mencionamos, hay unos plazos establecidos, entonces el siguiente paso es que el CND verifica si ese informe tiene lo mínimo que se requiere para poder cumplir con el proceso de verificación de validez de los modelos. Entonces estaba lo que les mencionaba, o sea, esa información de cómo, pues de todo lo que se necesita para poder recrear la prueba, lo que se requiere en el tema de registros para poder hacer la comparación entre lo que se obtuvo en campo y lo que se obtiene a nivel de simulación, el detalle de los controles, todos los diagramas de bloques, la parametrización de todos los controles, de forma de que sea expedita el proceso ya de validación. Entonces, una vez se valida que existe un cumplimiento de requisitos mínimos de información, que de hecho para esto hay formatos, o sea, hay unos formatos en los acuerdos donde está la información mínima que se requiere reportar y que está anexa a los acuerdos citados, entonces se pasa al siguiente, en el siguiente punto, a evaluar la calidad de los modelos. Entonces, ya tenemos la información, eso quiere decir que ya me puedo sentar a hacer la verificación de que todo el cumplimiento de esos índices de coherencia se logra, ¿cierto? Entonces, aquí en este paso, lo que se hace es recrear el CND con la base de datos, con la implementación en la herramienta que utiliza el CND, hace la recreación de todas las pruebas que se realizaron en campo que tienen que surtirse para poder validar que el modelo cumple con los estándares de calidad definidos a través de los índices de coherencia. Entonces el acuerdo establece que mínimamente se debe verificar el desempeño de los controles en carga mínima, media y máxima. Entonces se hace una verificación a través de las pruebas desarrolladas de que se obtiene una coherencia entre la simulación y la realidad en esas condiciones de carga. Cuando se cumplen con los índices, que hay unos umbrales, el acuerdo establece unos umbrales para cada una de las variables que están bajo análisis y según el tipo de prueba, pues cuando se verifica esa coherencia entre los índices, entonces ya se da un aval de cumplimiento de requisitos asociados a estos acuerdos y ya se surte el proceso de declaración de parámetros, ¿cierto? Ya, entonces la gente recibe la notificación de que hay un cumplimiento. Con esa notificación, pues esto se lleva al subcomité que corresponda, por ejemplo, lo que está asociado a acuerdos de modelos de generación sincrónica y fuentes renovables no convencionales, se analiza en el marco del subcomité de controles y se le da el concepto y ya pues, entonces quedaría como formalizado pues el cambio. Y cuando eso ya es formalizado a través de un acuerdo CNO, entonces ya pasa a ser integrado en la base de datos que se utiliza para el análisis de todo el sistema. Entonces aquí pues hay una anotacioncita pues como de ejemplitos, aquí hay una representación pues de un esquema, de un diagrama de bloques de la forma como se deben recibir los modelos, o sea, tanto en el informe escrito que se recibe, como a través ya de la herramienta en la cual se haga la implementación. Entonces, como mencionaba anteriormente, para el caso de la resolución CREC 060, en lo que respecta a las fuentes renovables no convencionales, pues la misma resolución indica, estos modelos deben venir implementados en la herramienta de simulación que utiliza el CND, y para las fuentes de generación sincrónica no se define pues una herramienta, pero pues digamos que siempre se apunta que lo ideal, ojalá fuera la herramienta que sea pues compatible con lo que se esté analizando para los análisis eléctricos que se desarrollan en el sistema colombiano, pero no hay un requisito desde la regulación, entonces se reciben distintas herramientas. Bueno, ya básicamente lo que uno espera obtener es esto que estamos viendo acá, que es la comparación entre pues una variable simulada, que es la roja, y una medida que es la verde. Entonces, a esto, pues a este tipo de respuestas llega uno. Aquí es básicamente como un extracto de un ejemplo para una planta del sistema ante una inyección de un registro real operativo.
en donde pues esto fue un evento en frecuencia donde se ve pues que hay una coherencia muy buena ya en la vida real. O sea, la idea es que este proceso que se surta lleva a que en la vida real uno pueda ver respuestas de este tipo, ¿cierto? Que se acerquen mucho a lo esperado y que de esta manera se cumpla con el propósito primario de los modelos, que es poder acercarnos a la operación real y de esa manera tomar todas las previsiones necesarias para garantizar la operación segura, confiable y económica del sistema. Entonces, digamos que esto es un punto muy importante pues de todas las decisiones que se toman en la operación y por eso tiene tanto énfasis el trabajo que se ha desarrollado en el tema de modelos. Bueno, entonces el siguiente paso en la parte de modelamiento es el seguimiento a la calidad. Entonces, esto es como todo el ciclo, o sea, aquí se cumple como el ciclo, o sea, no se termina el proceso cuando un modelo ya está aprobado, ¿cierto? Ya surtió el proceso y cumplió con todos los requisitos, sino que la experiencia, como les decía, que se ha ido capitalizando con el tiempo, nos demuestra pues que es necesario también hacer un seguimiento. El acuerdo que antecedía, el acuerdo 1313, no tenía esta condición de seguimiento, sino que definía una necesidad de unas pruebas periódicas cada 5 años. Entonces lo que se estableció fue, bueno, si un acuerdo sigue siendo vigente en el tiempo, ¿por qué repetir las pruebas? Entonces, en aras de reducir como la cantidad de pruebas que se desarrollan en el sistema eléctrico, pero no dejando de lado la importancia de que los modelos permanezcan cumpliendo criterios de calidad, entonces se definió. Entonces, más bien se hace un seguimiento, si se identifican necesidades de ajuste, entonces se harán, y si no, pues el modelo seguirá disponible, pues no será necesario hacer una rectificación de modelo. Entonces, esto es lo que nos permite, pues, esa actualización de los acuerdos, en donde se estará haciendo un seguimiento a los modelos de regulador de tensión, PSS, regulador de velocidad. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Entonces se define pues que va a ser una periodicidad semestral para hacer ese seguimiento, y lo que se hará es a partir de los eventos que se registren en esa ventana de tiempo, tanto de tensión como de frecuencia, se contrastará para esos eventos la respuesta de los distintos generadores que estén pues conectados al sistema y se evaluará si cumplen con unos indicadores de calidad que están establecidos específicamente para el caso de seguimiento. Son indicadores de calidad que miran integralmente tanto la forma de la respuesta, pues al comparar la simulación con el registro real, como también la magnitud. Con esa combinación se logra pues uno tener como una conciencia de cómo de verdad se está acercando o no esa respuesta real a lo que tenemos en el modelo, y a partir de allí se hace un análisis, o sea, se calculan esos índices que les mencionaba y se hace algo que pues está contemplado en el acuerdo, es un análisis por patrones. Entonces, lo que se definió es, bueno, si ocurre, digamos, una desviación del modelo respecto a la realidad una vez y fue algo fortuito, pues es que, no sé, pasó algo raro, pero fue solo esa vez, y fue por, no sé, porque se desvió la potencia máxima de lo que se esperaba. Bueno, es una condición, pues que si no se repite en el tiempo, entonces no se considera. Pero entonces el acuerdo por eso establece cuando se cumple con un patrón que es repetitivo en el tiempo, que es el mismo, o sea, siempre lo que veo al comparar la simulación con el registro real, calculo el indicador no me cumple y analizo qué está pasando, y lo que pasa es que siempre hay un retardo. Entonces lo que uno ya dice, bueno, entonces aquí hay una condición que es repetitiva, entonces el modelo sí requiere un reajuste porque se repite ese patrón. Entonces el acuerdo establece unos patrones, se debe hacer una clasificación cuando se produce una desviación de estos índices por encima de los umbrales, se clasifican en esos patrones. Si se cumple que esos patrones entonces son repetitivos, entonces ya lo que se pasa es a decir, venga, saquemos este caso y analicemos. Entonces, por eso acá viene ese tema de revisión conjunta con el agente en caso de inadecuado desempeño, porque entonces lo que se analiza es qué pasa. Pues a qué está asociado esa situación. Entonces se analiza, se mira si ese problema, si esa desviación que se está presentando
se puede resolver con un ajuste fino de los parámetros del modelo, es decir, que si es posible, cambiando los valores de los parámetros del modelo, hacer una actualización que nos permita que ya se cumpla con los índices. Si eso no se puede, si definitivamente haciendo un ajuste fino no es posible, entonces ya lo que se dice es, entonces pasemos a la actualización del modelo de control. Entonces es importante destacar acá que en el CND, pues para facilitar este desarrollo y para facilitar como esa actividad de forma de que sea más sencilla esta revisión, se tienen dos herramientas de ajuste fino. Se hizo una herramienta de ajuste fino para los parámetros de las fuentes de generación sincrónica, que como hablamos, esto es un tema que viene marchando hace tiempo, entonces esta se ha desarrollado con anticipación, pero también a raíz de la definición de la resolución, pues CREC 060 del 2019, se hizo una herramienta que ya incorpora la actualización o el ajuste fino más bien de los parámetros de las fuentes renovables no convencionales. Entonces, este es como los dos desarrollos que tenemos en aras de que este proceso pues sea lo más sencillo de manejar y que en esta interacción que vamos a tener con los agentes, una vez se haga toda esta revisión y en caso de que se identifiquen esas desviaciones, podamos mirar si efectivamente algún ajuste de un parámetro nos puede llevar a que cumplamos con esos índices o si definitivamente pues tendríamos que pasar a la etapa de actualización del modelo de control. Entonces, básicamente, pues este es como un zoom, o sea, un detalle de los acuerdos de modelos que estamos trabajando en el subcomité de controles. Vamos a mirar pues en la sesión de mañana otros temas que se están trabajando, pues que también de alguna manera tocan otros elementos del sistema dinámicos que tienen que ser considerados, como es por ejemplo el modelo de carga y también pues lo que se ha venido trabajando en generación distribuida. Porque la idea pues, en general es que se pueda contar con la mejor información que nos dé las mejores señales, como lo mencionaba ahorita, y por eso pues esto es muy importante y digamos que hemos tenido pues como había empezado como todo este tema de la motivación a través de la cual pues empezó todo este proceso de generar un esquema riguroso para obtención de modelos, fue el tema de las oscilaciones de muy baja frecuencia. Pues es importante notar que desde que se empezó el trabajo, estas oscilaciones, si bien se presentan en el sistema, pues porque es una condición natural, no se desaparecen pues de la noche a la mañana, sí es importante notar que se han logrado amortiguar, que ya no se presentan pues con la criticidad que se presentaban, generando pues incluso desconexiones de carga del sistema, generando actuación del EDAC, poniendo pues como en riesgo la operación, generando mucha incertidumbre. Entonces, este proceso ha surtido efectos sin contar sobre otras, estos irradiados sobre todas las decisiones que se toman considerando el modelo eléctrico del sistema colombiano. Entonces, aquí pues finalizamos este tema de acuerdo de modelos. Entonces ya le damos paso a Carlos Cabal de Termovalle, quien nos va a hablar sobre los acuerdos de verificación de curvas de capacidad. Buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Ok, comenzamos con los acuerdos de verificación de curvas de capacidad. Tenemos primero los acuerdos 932 y 1159, los cuales definen los procedimientos para la realización de las pruebas de potencia reactiva en unidades de generación despachadas centralmente. Este acuerdo 932 hace referencia a las unidades sincrónicas. Entonces, el contexto regulatorio, pues en la CREC 025 del 95 se prevé que todas las plantas conectadas
deben participar en el control de tensión mediante la absorción y la generación de potencia reactiva según sea el caso. Y en la CREC 0135-2013 dice que estas pruebas de potencia reactiva deben realizarse cada 10 años o antes, en caso de que el Centro Nacional de Despacho las requiera, para una operación segura y confiable del SIM. Lo que dice es, pues, primero, los agentes o las unidades conectadas al sistema deben tener definida cuál es su capacidad para absorber o generar reactivos, y segundo, hay que verificar esa capacidad cada 10 años o cuando el CNE lo requiera. Consideraciones generales del acuerdo 932. Repito, este es el de las unidades sincrónicas. Estas pruebas son auditadas y deben realizarse cada 10 años o cuando se presente un cambio o modernización del sistema de excitación. Eso quiere decir que entonces ya tenemos 3 motivos por los cuales se generan. Cuando se cumplan los 10 años desde la última vez que se hicieron las pruebas, cuando hay un cambio en el sistema de excitación, entonces puede que eso puede generar que la curva de capacidad cambie, por tanto hay que hacer unas pruebas de nuevo, o cuando el CNE lo requiera. De esta misma manera, estas pruebas deben ser auditadas y actualmente por el acuerdo 1159 hay 3 firmas que están avaladas dentro del sistema nacional para auditar estas pruebas, que son Estudios Eléctricos, Ingeniería Especializada S.A. y E.B. y Cúspide Ingeniería. Es decir, que nosotros debemos contar, el agente debe contar con una de esas 3 firmas en sitio para que ellos hagan la auditoría de las pruebas respectivas. Hay otro acuerdo que es el 1225 y el 1259, y estos 2 acuerdos definen el procedimiento para la realización de las pruebas de potencia reactiva, pero para las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que están conectadas al sistema de transmisión nacional y transmisión regional. Y el acuerdo 1259 es el que define las firmas auditoras para realizar la labor in sitio en las pruebas de curva de carga de las eólicas y de las plantas solares fotovoltaicas. Entonces, adicional a los 2 contextos regulatorios que ya vimos, que son comunes tanto para las plantas sincrónicas como para las solares fotovoltaicas y las eólicas, para estas eólicas y solares fotovoltaicas hay una resolución adicional que es la CREC 060-2019, por la cual se hacen modificaciones y adiciones transitorias al reglamento y que prevé que antes de declararse en operación comercial, las plantas eólicas y solares fotovoltaicas que se van a conectar deben realizar y remitir los resultados de las pruebas de características del control de potencia reactiva, tensión, de que trata el literal número 5.7 del Código de Operación. Es decir, que con la CREC 060 pues dio el contexto regulatorio para que esas plantas también realizaran las pruebas. De igual manera, la CREC, mediante el concepto del 2019 006020 del 29 de octubre, mencionó que todas las plantas de generación deben tener un certificado, una certificación que se obtiene mediante pruebas ante una empresa de auditoría técnica, debidamente registrada ante las autoridades competentes. Es decir, que con ese concepto ya la CREC dijo, sí, efectivamente, las eólicas y solares fotovoltaicas también deben hacer las pruebas y también deben ser auditadas. Consideraciones generales de estas pruebas para las solares y las fotovoltaicas, perdón, las eólicas y las solares fotovoltaicas, que estas pruebas deben ser auditadas, también deben realizarse cada 10 años o cuando se presente un cambio o modernización en sus sistemas de compensación, generación, control de tensión de la planta o cambio de potencia activa nominal. Es decir, cualquiera de esas 4 cambios dentro de la planta implica que se deben realizar de nuevo las pruebas de potencia reactiva. Los agentes del CNE deben generar un cronograma para la realización de las pruebas, el cual se presentará al subcomité de controles cuando aplique. El balance de los resultados de las pruebas debe ser presentado por el CNE al subcomité de análisis y planeamiento eléctrico cada 6 meses. Esa es una función que tiene
CNE para irlo presentando al subcomité de análisis y planeamiento eléctrico y que ellos lleven el seguimiento. Y las plantas relacionadas deben cumplir como mínimo en el punto de conexión con la curva de capacidad definida en el literal B del artículo 14 de la resolución CREC 060. Al terminar la prueba, de estas plantas eólicas y solares fotovoltaicas, el agente debe suministrar la función matemática o una familia de curvas con un paso de tensión de 0.01 PU desde una tensión en el punto de conexión de 0.9 PU a 1.1 PU, que permita calcular la potencia reactiva de acuerdo con la tensión que se tenga en el punto de conexión. Digamos, es una situación especial para estas plantas eólicas y solares fotovoltaicos. El acuerdo 1259, que establece las firmas que pueden realizar la auditoría para las plantas eólicas y solares fotovoltaicas, define que en estos momentos únicamente se tiene Estudios Eléctricos como firma auditora. Es la única que puede realizar la auditoría para pruebas de reactiva de estas plantas. Entonces, este es el procedimiento. El procedimiento lo vamos a explicar en una sola diapositiva porque es el mismo para ambos tipos de plantas. Entonces, pues aquí, digamos que en el acuerdo hay algunas particularidades, pero en forma general, el desarrollo del procedimiento es el mismo. Entonces, lo primero es la planeación, que es definir los puntos P y Q a ser verificados en las pruebas de potencia reactiva. Entonces, aquí, no sé si ustedes están viendo mi mouse. Entonces, se puede observar aquí, por ejemplo, una curva PQ de una planta, de una planta sincrónica. ¿Qué se debe hacer en este proceso de planeación? Se deben hacer los cálculos de cuáles son los puntos a probar. Esos puntos deben ser mínimo 3. Uno en carga mínima, uno en carga máxima y uno en una carga intermedia. Entonces, por ejemplo, para esta planta, para este ejemplo que estamos mostrando aquí, el de carga mínima sería 10, el de carga máxima sería 45 y el de carga media sería como 23 más o menos. Y en cada uno de esos puntos, uno debe calcular, según las instalaciones que tiene en su planta, el generador, los transformadores de auxiliares, toda la instalación, se deben superponer todas las gráficas PQ, y en el acuerdo hay unos procedimientos que dicen cómo se calculan los puntos teóricos esperados. O sea, esos puntos a los que vamos a llegar no son los puntos solo del generador, no, son los puntos de las condiciones completas de la planta, de acuerdo a lo que se tiene instalado, teniendo en cuenta cuál es la condición más crítica. En ocasiones, por ejemplo, el punto de carga media puede ser definido, por ejemplo, por el generador, pero el punto de carga máxima puede ser definido por el transformador elevador, porque el transformador elevador se cruza y es más crítico que el generador. Entonces, en ese caso, hay unos métodos matemáticos para poder estimar teóricamente esos puntos donde se va a probar tanto la generación de reactiva como la absorción de reactiva. Entonces, se calculan los puntos de generación de reactiva para carga baja, alta y un punto intermedio en megavares positivos, megavares negativos, y se le envían al CNE. Con 15 días de anticipación, se acuerda con el CNE los puntos. Es una buena práctica también acordarlos con el auditor, para que el auditor, pues, informárselos al auditor para que él esté atento de qué es lo que va a venir a verificar. No llegue en el momento de la auditoría y no sepa, eso es, pues, es un deseable, es una buena práctica, no es una obligación. Simplemente la obligación es acordar los puntos entre la gente y el CNE de acuerdo a la instalación que se tiene. Una vez ya se tienen los puntos acordados, que serían mínimo 6 puntos, se hace la preparación de la prueba. Se revisan en la planta los ajustes de los limitadores de sobreexcitación y subexcitación. Esto para los generadores sincrónicos. Es decir, que se tiene que verificar que cuando, supongamos, para 10 megavatios, cuando vamos a llegar aquí, que es más o menos un poquito antes de 30, 29, supongamos, que en ese momento, en 10 megavatios, el limitador de sobreexcitación actúe
en 29. Y el de subexcitación actúe más o menos en este punto para garantizar que la curva se mantenga dentro de los puntos que se van a declarar y la operación de la planta se mantenga en ese límite. Una vez ya se verificaron los puntos, ya se acordaron con el CND, ya se verificó en sitio que efectivamente los limitadores están ubicados en la zona donde deben estar ubicados, viene la realización de la prueba. Entonces se debe coordinar con el CND como hablamos, debe estar en presencia del auditor y utilizando equipos de medición con certificado de calibración vigente para poder medir tanto los megavatios como los megabares. Se debe tener un equipo certificado que permita garantizar, que el auditor le permita garantizar al auditor que estamos parados en 10 megavatios y en los megabares positivos generados fueron estos y los absorbidos fueron exactamente estos. Esas pruebas se coordinan con el CND, ellos generalmente ajustan el sistema para poder llegar a estos puntos que son extremos y pues se programa la prueba para su realización. Ese mismo día de la prueba, una vez se termine la prueba, se debe enviar un informe preliminar de cuáles fueron los puntos probados, a dónde se llegó, si no se llegó al punto, explicar por qué no se llegó al punto acordado, y se envía un informe preliminar como para dejar una primera huella, un primer informe de qué ocurrió en el momento de la prueba. Perdón. Después de que se termina la prueba, ya el auditor se lleva la información, realiza un informe ya oficial con todos los puntos pues, que especifica los anexos del acuerdo, y ese informe se le envía al CND. El CND revisa el informe de acuerdo con el informe preliminar, de acuerdo con lo que ocurrió en el momento de la prueba, verifica que el informe está adecuado y una vez llegan a un acuerdo entre la gente y el CND de que el informe está completo y que los puntos son los acordados, ya pasa a una declaración de parámetros. ¿Por qué hay una declaración de parámetros? Porque normalmente los puntos de generación de reactiva y absorción de reactiva cambian. Entonces, si esos puntos llegan a cambiar por algún motivo, entonces hay que declarar parámetros de nuevo con los nuevos puntos encontrados. Ese es, pues, básicamente, a grandes rasgos, el proceso que se sigue para realizar una prueba de potencia reactiva en una de las plantas. En las curvas de capacidad de plantas eólicas y solares fotovoltaicas, pues digamos que la curva responden a un comportamiento de esta manera, pero el procedimiento es el mismo. Primero, de forma teórica, se calculan los puntos, se acuerdan con el CND, se acuerdan las pruebas, se hace la revisión con el auditor y ya. Y se realizan las pruebas y se presentan los informes que se deben presentar. Aquí sigue la zona de preguntas. Esta ya, pues, una vez terminadas todas las presentaciones, ya abrimos la zona de preguntas, no solo para este último acuerdo que se expuso, sino para todos los acuerdos que se expusieron en el día de hoy, para que ya los agentes pues pasen y pregunten. John, no sé si tú quieres hacer el cierre de la... Gracias, Carlos. Como lo menciona, estamos entonces en un espacio de preguntas de acuerdo a las presentaciones realizadas. Les recuerdo, vimos por parte de Fabián el tema relacionado con los acuerdos SAEP, el acuerdo 1300. Nevi nos expuso los acuerdos de modelos, el 1313, 1246. Y Carlos, el tema de las pruebas de potencia reactiva para unidades sincrónicas, eólicas y solares fotovoltaicas. Quedamos atentos entonces a cualquier inquietud que tengan para que los miembros que estamos presentes en su comité de control podamos responderlas.
En el chat hay un comentario, como veo. Sí, señor, en el chat Luis Niño hacía una pregunta respecto al acuerdo 1300, si podíamos ampliar las razones y responsables de implementación de PMU. En el mismo chat Fabián realiza la respuesta y comentó lo siguiente. En el acuerdo no se establece el uso de las PMU en el contexto de la resolución CREC 098 del 2019. Es un requisito que lo establece la UME en los DCI de una convocatoria. La responsabilidad de la gente es la instalación y el mantenimiento debido a que esos equipos se integran directamente al CND. No sé si con esa respuesta, Luis, haya quedado claro el tema. Buenos días. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Ok, gracias, Luis. Si tienen otra pregunta, alguna inquietud adicional, estamos atentos. Pueden intervenir. Me adelanto, mañana vamos a continuar con esta sesión de 9 a la misma hora, de 9 a 11, donde vamos a tratar, a continuar con los acuerdos de regulación de frecuencia, regulación de tensión, velocidad toma de carga y otras actividades desarrolladas por el subcomité. La sesión iniciaría a las 9 de la mañana para continuar con los temas. John, hay una pregunta en el chat. Gracias, doctor Alberto. Ok, Elizabeth menciona a partir de qué fecha entra en vigencia estos acuerdos del 2020 y dónde se pueden consultar. Ok, los acuerdos se encuentran en la página del CNO. Está la relación de acuerdos que estamos hablando el día de hoy y que hablaremos el día de mañana. Y estos acuerdos, los que estamos exponiendo, se encuentran vigentes ahora mismo para las unidades sincrónicas y unidades eólicas solares fotovoltaicas. Esos acuerdos ya están vigentes. John, yo creo que podríamos, Pedro, si podríamos mostrarla en la pantalla, dónde están ubicados en la página del CNO los acuerdos. Claro que sí, doctor. Sí, Elizabeth, ya estás ubicada en la página del CNO, hay una pestaña, la pestaña de abajo que dice acuerdos, y ahí ya ubicas el acuerdo por el número o por el tema. Y ya como las presentaciones se han hecho, están los números de los acuerdos, tú puedes ir fácilmente por la página, navegar y buscando el acuerdo en esta pestaña de acuerdos. Doctor Alberto, también mencionar el Dale, tema dale. del índice, ahí lo está buscando, o lo está mostrando Pedro, uno se puede parar en la pantallita, ahí al ladito de acuerdos que dice índice, y puede, por ejemplo, quiero ver para plantas eólicas, entonces si quieres, Pedro, ahí
plantas eólicas, ahí está arriba. No. Índice de generación plantas eólicas, la tercera. No, baja, o sea, baja el cursor, bájate por la foto, mejor dicho, eso. Y eólicas, el tercero. Eso, dale clic ahí y ahí uno puede ver todo lo que es los protocolos y los acuerdos asociados a, por ejemplo, verificación de parámetros, en PIC, procedimientos. Dale clic a uno, por ejemplo, Pedro, parámetros técnicos, definición de parámetros, exacto. Y ahí pueden navegar y buscar, digamos, de una manera más accesible los acuerdos, sin saberse los números. Era eso, doctor Alberto. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, otra inquietud. Sí, John, hay más pregunta. Hay una pregunta de Luis Niño, después de Elizabeth, que dice gracias. Luis menciona algo del acuerdo 1259. Doctor Alberto, ¿me escucha? Sí. Ah, bueno, vale. Sí, señor. Dice Luis, acuerdo 1259. Se tiene solo una empresa para auditoría. Se ha pensado en flexibilizar los requisitos ya que se convierte en una única alternativa, lo que podría subir los costos del servicio. En este tema voy a solicitar la ayuda de Nevi. Sin embargo, les comento que efectivamente hay un solo auditor. Por parte del subcomité se ha empezado a buscar otras alternativas. Ya hay un pliego de solicitudes que tienen todas las necesidades que que la firma auditora tiene que cumplir para desarrollar la auditoría correspondiente. En Colombia estuvimos mirando con las empresas que trabajan temas de potencia reactiva. Sin embargo, hay algunos temas que no cumplen. Estamos mirando también fuera del país, como en Brasil, en Argentina, Estudios Eléctricos de Argentina, y en otros países a ver si podemos ampliar el número de auditores. Sí, John, o sea, para complementar, no veo como algo más, es tal lo que tú mencionas. O sea, aquí más bien es lo que se ha hecho es un llamado como a buscar otras alternativas, porque sí vemos, pues, importante, o sea, cuando analizamos los requisitos, vimos pues, que son los mínimos que se necesitan para asegurar que el auditor que vaya a las pruebas, pues, sepa cómo es el desempeño de estas plantas, cómo, dónde tiene que validar como cumplimiento de requisitos. Eh, y pues ya se puede revisar, pero de hecho cuando lo miramos pues era lo mínimo que se necesitaba para asegurar un conocimiento de la tecnología. Pero sí es importante y en eso estamos trabajando y sí somos conscientes de que uno solo no es suficiente, necesitamos buscar más y estamos buscando con todos el equipo pues del subcomité y no sé de pronto si los que están acá también conocen de pronto quién pudiera apoyar y dar como la señal de que los requisitos efectivamente están en la página para que revisen y se puedan adicionar nuevas firmas a la que ya tenemos. Ok, Nevi, muchas gracias. Aparece otra pregunta mencionando, Elizabeth, ¿y los formatos que se deben diligenciar también están allí?
Ok, de Elizabeth, los formatos correspondientes a los anexos de cada uno de los acuerdos también están ahí efectivamente. Se pueden bajar eh, igual como mostraba anteriormente en la pantalla donde están los acuerdos. Ahí están los anexos y son formatos Excel que los puede bajar. Vale, si tienen más inquietudes, estamos atentos. John, parece Sí, que no hay señor. más inquietudes, entonces yo creo que podríamos entonces cerrar la jornada de hoy y bueno, no, muy bueno y mañana a las 9 de la mañana, ¿cierto? Yo, Sí, señor. Así es, doctor Alberto. Mañana los esperamos nuevamente a las 9, de 9 a 11. Vamos a seguir la misma estrategia. Se tratarán 4 temas y al final de esos temas haremos espacio de preguntas. Esperamos pues nuevamente contar con su participación y agradecemos mucho la audiencia el día de hoy para estos temas importantes, interesantes que tratamos en el subcomité. Entonces, muchas gracias a todos. Agradecer a Fabián, Nevi y Carlos, los expositores del día de hoy, y quedamos atentos para mañana. bueno, Muchas gracias a todos. Hasta los luego. esperamos mañana. Gracias, gracias, John. Sí, señor. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, feliz día. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias, John. Hasta luego. Hasta luego. Vale, gracias. Chao. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Nelly. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego.